Cada 2 años se discuten candidaturas, se tejen estrategias, discursos, y la política se presenta como protagonista de un acontecimiento de importancia para el país. Todo esto acompañado por un sinfín de notas periodísticas que celebran el momento. ¿Cómo se eligen esos nombres? ¿Cuánto le interesa a la sociedad? ¿Cuánto participa? Hoy presentamos Cierre de listas. ¿Show o política? Atención. Atención, porque a una semana del cierre de listas, las elecciones están al rojo vivo. Y antes de ponerme ya a charlar con los dos, con Del Caño, con Plaini sobre esto, Lorena Toso, amplíame, contame un poquitito. ¿Qué pasa? Una semana, están todos al rojo vivo total. ¿Qué pasa? Todos al rojo vivo. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Una tradición, ¿no? Se ha vuelto una tradición cada 2 años, ¿no? Teniendo en cuenta que cada 2 años hay elecciones en Argentina, de vivir el cierre de listas como si fuese la final o un mercado de pases en el fútbol, ¿no? Esto de que tal va a ir acá, tal va a ir allá, este espacio político no va a presentar lista, este sí, los nombres, las figuras, los lugares, los acuerdos. El cierre de listas es un poco ese show de último minuto del mercado de pases, pero detrás también hay mucha política y hay mucho por analizar. Es un evento con muchas particularidades que se ha mediatizado mucho en el último tiempo, pero que no deja de ser un hecho importante para la política. Bienvenidos justamente a No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson. Volví después de una pequeña ausencia. Estamos haciendo como una pequeña rotación cada episodio. Hay alguien que se mantiene. Le mandamos un saludo a Yami, que nos está acompañando desde los controles técnicos, desde la nave nodriza de este hermoso podcast. Y a mi lado, o enfrente, vamos a simular una situación virtual, está mi compañero, mi amigo, el señor Leandro Lora. ¿Cómo andas, Leo? Ale, ¿cómo estás? Como bien decías, le mandamos un abrazo grande a Yami, que nos está haciendo el apoyo técnico. Esto es así, tenemos algunas complicaciones de nuestra vida cotidiana que a veces... Es la vida misma. Es la vida misma, que nos dificultan estar al 100% en la voz argentina. Pero acá estamos para analizar, sí, un capítulo que a mí me resulta muy interesante por lo crítico que soy. Esto lo voy a tratar de desarrollar en el continuum de este episodio. Pero que bueno, que se consuma cada 2 años, ¿no? El cierre de listas, y particularmente el cierre de listas está asociado, en realidad no cada 2, sino cada 4, ¿no? Porque tiene que ver con elecciones intermedias. Y eso también me parece que es interesante como elemento a tener en cuenta, que el cierre de listas está asociado a aquella instancia que tiene la política vinculada directamente con la elección legislativa, ¿no? Y eso tiene un elemento diferencial de cuando es una elección ejecutiva, porque la discusión pasa por otro lado, pasa por otros nombres, pasa por otras estrategias también. No es lo mismo elegir presidente, presidenta en sus candidaturas que elegir legisladores o legisladoras, ¿no? Pasa por otro lado, la política lo encara desde otro lado, me parece, la prensa lo encara desde otro lado, y supongo que el conjunto de la sociedad también lo recibe de otra manera, si es que lo recibe. Bueno, ese es un punto interesante a tener en cuenta. A ver, como primera, por ahí, no sé si desacuerdo, pero sí contrapunto, yo considero que los cierres de listas sí son cada 2 años. Lo que pasa es que se discuten cosas distintas, ¿no? Cada 2 años esperamos nombres distintos. Cuando hay una elección ejecutiva, muchas veces lo que esperamos del cierre de listas es quién va a ser el candidato a presidente, vicepresidente, gobernador, intendente, y no mucho más. No deja de ser, obviamente, un espacio rutilante. También es cierto que los cierres de listas ejecutivos tienen distintas formas de encararlo, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que pasó en 2019 con Cristina Fernández de Kirchner. Digo, el cierre de listas arrancó en mayo, cuando Cristina decide
que Alberto Fernández sea el candidato a presidente y ella a la vicepresidencia, hecho que se consumó definitivamente. Tal es así que en ese cierre de listas de 2019 obligó a Macri a confirmar rápidamente su candidato a vicepresidente, que en ese momento fue Miguel Ángel Pichetto. Lo que tienen por ahí los cierres de listas legislativos, de años legislativos, es que hay muchos más nombres en danza y se analiza mucho más los sectores políticos que integran los frentes, ¿no? Si a uno le fue mejor en el cierre, si a otro más, se ratifican los liderazgos, se cuestionan los liderazgos y obviamente hay ganadores y perdedores, ¿no? Nadie puede ir primero en la lista, nadie puede ir segundo, todos, al contrario, todos no pueden ir siempre en el primer lugar, no todos van a ir siempre en el segundo, y a medida que va bajando, obviamente van disminuyendo el porcentaje de posibilidades que tienen de ingresar al Congreso, al Consejo Deliberante o a la legislatura bonaerense. Eso me parece que lo empieza a hacer atractivo al cierre de listas en lo mediático, que va a haber gente que va a ganar y gente que va a perder, como si fuese un partido de fútbol, ¿no? Claro, y ahí es donde entra mi principal crítica. Esto no es un partido de fútbol, esto no es mediático, esto tiene un montón de elementos que empiezan a aparecer en la discusión del cierre de listas que a mi criterio distorsionan el objetivo central de la política. Y lo distorsionan a tal punto que pasan por encima de los objetivos centrales, como los entiendo yo, de la política, y terminan pesando más. Pesa más lo mediático, pesa más el show, pesa más el misterio, pesa más la intriga, pesa más el marketing. Todas nimiedades, digamos, ¿no? Que no hacen a la discusión central. Por eso yo hago una distinción entre una elección ejecutiva, ¿no? Cuando se empiezan a definir candidaturas para cargos ejecutivos. La centralidad, la discusión, y entiendo que el impacto sobre el conjunto de la sociedad es distinto, porque, sobre todo para un sistema como el nuestro, que yo creo que también esto tiene que ver, ¿no? Nuestro sistema político, nuestro presidencialista, fuertemente, obviamente hace que tenga mucha más importancia y mucha trascendencia y mayor interés en el conjunto de la sociedad, bueno, saber quiénes son las personas que se postulan para ocupar ese cargo tan importante como es la presidencia de la nación. Y por qué tal vez no es tan importante, y lo digo tal vez porque, ojo, cada uno puede tener sus opiniones en relación a cuál es el impacto que cree que existe en el conjunto de la sociedad, una elección legislativa, una elección de medio término. ¿Qué importancia le damos como sociedad a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores? Y además, ¿cuál es el recorrido que hace esa discusión hasta definir quiénes son las candidaturas? Pero bueno. Este cierre particularmente fue muy interesante. Porque, digo, como otras veces, me ha tocado seguirlo de cerca, obviamente, por mi laburo. Como otras veces yo lo que veo, por lo menos así a primera vista, es que los dos principales frentes que discuten el país, por lo general discuten los proyectos de país, presentan en sus listas justamente ideas que tienen más que ver con un proyecto que con nombres en sí, ¿no? Digo, o por lo menos con lo que representan esos nombres, que es bastante interesante, porque si uno analiza los cuatro, vamos a decirlo de esta manera, los cuatro principales candidatos de las dos fuerzas, uno ve representatividad en sectores, ¿sí? No tanto el nombre en sí, tanto Juntos como el Frente de Todos han presentado dirigentes, posible que son los precandidatos ahora porque hay paso, que muestran más ideas que el nombre en sí, ¿no? Vayamos rápidamente a los nombres. Victoria Tolosa Paz encabeza el Frente de Todos, es una mujer más vinculada a lo social, ella ha estado muy, muy cercana a esta comisión, no recuerdo el nombre, de la lucha contra el hambre. Ha tenido un rol social bastante trascendente, aunque no trascendente por su nombre, sino trascendente por la temática, ¿no? Y ahí es donde aparece o se decide que sea la número 1. El número 2 es Daniel Goyán, es ministro de Salud de la provincia, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Creo que está todo dicho, ¿no? En un año de pandemia, en un año donde la salud ha tomado un eje central
me parece que la figura de Goyán justamente llega a discutir y a plantear estas cuestiones. Si nos vamos a Juntos, que ya no es más Juntos por el Cambio, ni cambiamos, se llama Juntos solo, encontramos a Diego Santilli. Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que Juntos va a mostrar a la Ciudad de Buenos Aires como el modelo a seguir, ¿no? Como ese faro político del que todas las ciudades, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, quieren ser. Así como en 2013, el sector del Frente Renovador, ¿te acordás, Leo, con Massa y los intendentes Sí. querían, el faro era Tigre? Ujú. ¿Te acordás que todo el mundo miraba Tigre, miraba el centro de monitoreo de Tigre, miraba el turismo de Tigre, la educación de Tigre? Bueno, yo creo que Juntos va a mostrar Ciudad de Buenos Aires como eso, no solo como un faro a seguir de modelo de ciudad, sino como un modelo a seguir por lo realizado en la pandemia. ¿Bien? Sí. A ver, suena convincente lo que estás diciendo, si se quiere. Ese análisis, ojo, puede ser contrastable tranquilamente. No, desde ya. Lo que pasa que no deja de ser marketinero en el sentido de expresar ciertos ideales, si se quiere. Después, Claro. si el ideal está bueno o no, es una cosa. Yo insisto que acá, o sea, vos decís lo de Santilli. ¿Por qué Santilli, siendo el vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, va como el primer candidato a representar a la provincia de Buenos Aires? Y, Bueno, cuando también es cierto. y cuando la respuesta es que es por la cuestión pseudo, o digámoslo así como medio sin demasiada profundidad en el uso de las palabras, una cuestión aspiracional, es como decir, bueno, que el pueblo de la provincia de Buenos Aires vea en Santilli ese deseo aspiracional de ser como, y la verdad que es como si te estuviese vendiendo un producto. Otra vez vuelvo al ejemplo del desodorante. Es como yo te vendo un desodorante que no importa tanto el perfume que podrías tener Claro, en tu cuerpo, el aroma. sino el aroma que podrías tener en tu cuerpo, sino más bien lo que produce el aroma, ¿no? Esto en la venta marketinera de cuando te venden un producto. No es tanto el producto en sí, sino los sentidos. Bueno, acá también, no es tanto Santilli en sí, sino los sentidos de Claro. la aspiración de ser como la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que no me parece demasiado proyecto en sí. A mí me parece que hay más una discusión de proyecto político, personal, individual, que está asociado más a la reta. Digamos, es como, se utiliza como una escena de disputa política personal, más que como una escena de disputa de proyectos para la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que me parece respecto de lo que ocurre con Santilli. Sí. Y respecto de la lista del Frente de Todos, yo honestamente, Victoria Tolosa Paz es la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Además, Vos, sí. que haces fuertemente periodismo político, no sabías estrictamente cómo se llamaba este Consejo Nacional. Si vos no sabés el que se llama Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cosa que yo tampoco, porque lo estoy leyendo en estos momentos, la verdad que mucho no interesa que ocupaba ese lugar, porque evidentemente no es algo que se presente como sí, el conjunto de la sociedad va a decir, sí, porque ella es la presidenta de la Coordinación de Políticas Sociales y me parece que es un perfil. No, claramente no pasa por ahí. Distinto, sí, claramente el de Goyán, que su perfil es muy claro en el contexto en el cual está. Pero ¿sabes cuál sí me da la pauta en una discusión de proyectos? Y a mí me resulta interesante y está buenísimo que sea así, aunque puede ser polémico, que es que la presentación de la lista del Frente de Todos no hablaron quienes eran candidatos ni candidatas. Hablaron quienes representan en lo macro al proyecto político. Habló Sergio Massa, habló Axel Kicillof, habló al presidente de la Nación, habló la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Las figuras más importantes del espacio político, ellas son las que encabezaron la presentación de las candidaturas y ahí se agotó, no hablaron el resto. Y a mí me gusta igual, un poco. No nos engañemos igual tampoco, porque digo, Juntos hizo algo muy similar. Digo, mal o bien, a ver, la diferencia entre Juntos y Todos yo creo que es que ahí sí hubo una presentación formal de candidaturas, pero por ejemplo, en el acto de Juntos estuvo Elisa Carrió, estuvo Horacio Rodríguez Larreta,
Digo, estuvieron dirigentes que no tienen nada que ver y que representan también una forma de hacer política. Y también al asterisco de más allá de lo de Tolosa Paz y lo de Diego Santilli, yo creo que esa representatividad y todo lo que ronda el cierre de listas también tiene que ver mucho con lo que pasó con, por un lado, Santiago Cafiero y por el otro, con María Eugenia Vidal, ¿no? Digo, este intento de los espacios internos de que Santiago Cafiero sea el candidato, el jefe de gabinete de la nación, no solo por lo que representa, sino también por lo que deja, me parece que era muy interesante como análisis. Y lo que pasó con Vidal, ni que hablar. Digo, Vidal era número puesto en la provincia de Buenos Aires para ser candidata a diputada nacional y decidió trasladarse o hacer como un enroque con Santilli, irse a la ciudad de Buenos Aires y, por decirlo de una forma un poco decorosa, refugiarse en la ciudad de Buenos Aires, un lugar muy seguro para el PRO, de mucho confort, ¿no? Y empezar a construir otra cosa. Quizás ser la sucesora de Larreta en la ciudad de Buenos Aires, o empezar a construir una candidatura a la presidencia, aún con Larreta ya abiertamente decidido a buscar la presidencia en 2023. Digo, esos también son los otros análisis que rondan y que tienen que ver más con la rosca. Digo, y dejo un interrogante abierto. Digo, ¿es este show de roscas, de discusiones, la clave de la mediatización del cierre de listas? ¿Es como el momento eje a la hora de discutir la política que hace que la política sea más atractiva? ¿O realmente el cierre de listas es un show donde efectivamente se futboliza la política y donde estamos viendo pases de algunos a otros partidos, cómo quedan las listas y demás? Es un debate interesante que obviamente lo vamos a charlar en lo que viene en este especial de cierre de listas. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Ahora, es interesante, entender el cierre de listas con el rol que la política misma le da, ¿no? Si uno analiza, va a la justicia electoral y va al calendario electoral de este 2021, el cierre de listas tiene su fecha, ¿no? Tiene su fecha cada 2 años, es la fecha límite donde los partidos políticos o los frentes políticos tienen la posibilidad de presentar a las juntas partidarias electorales las listas que cada uno de los sectores va a presentar para competir en las elecciones, ¿no? Hay una formalidad también, una institucionalización del cierre de listas, lo que lo hace mucho más interesante. La política ha centralizado mucho esta fecha, ha puesto la mirada en esta fecha y en paralelo se ha mediatizado mucho. Ahora, ¿hay alguna otra forma de dirimir las candidaturas? El cierre de listas es la única manera en la cual cada uno de los frentes decide quiénes son los candidatos y quiénes no, y quiénes tienen, mayor prioridad o tienen un lugar más alto y otros no. Vos, Leo, en ese sentido, ¿qué opinás y qué entendés? Porque uno puede cuestionarlo, pero la fecha existe y la política cada 2 años la revalida e incluso le da como un bonus. El Frente de Todos discutió internas en este cierre de listas. Uno vio cómo se paró los sectores del Frente de Todos, mismo caso en Juntos, en estas fechas puntuales. ¿Hay alguna otra forma de discutir las candidaturas? Yo creo que sí. A ver, para mí es malo, el sistema es malo. Quiero empezar por ahí. Para mí... sin dejar nada de duda. Yo creo que con la edad me voy poniendo cada vez más crítico, no sé por qué. No sé si es una cuestión... Mira, voy a hacer como una autorreflexión, que me parece que puedo aportar. Yo no sé si cuando uno es más joven es un poco más entusiasta con ciertas cosas, con ciertos mecanismos. Tal vez tiene momentos de la vida en los cuales que no están asociados estrictamente a la juventud. Esto lo quiero aclarar. Tal vez uno tiene más distintos momentos en la vida en los que confía más, ¿no? en
nada, en las personas que toman las decisiones importantes y demás. Y por ahí pasa por alto algunas otras cosas o no son prioritarias. Pero honestamente, digamos, en este último tiempo, yo siento que a la política le hace falta más pueblo, por así decirlo, de alguna manera. Pueblo en el sentido amplio, ¿no?, de la palabra. A veces a veces no, o sea, la veo muchas veces como una suerte de casta cerrada de la política y que termina siendo un elemento de autodestrucción. Porque la política, en definitiva, es y vive por y para el conjunto de la sociedad. Si ese conjunto de la sociedad cada vez es más ajeno a la política en sí, no importa cuán exitosos sean quienes estén adentro de esa casta, cada vez van a tener menor legitimidad. Porque el conjunto de la sociedad, que es para quien se supone que se trabaja, discute poco eso, forma poco parte de sus intereses cotidianos. Y algo que me pasa a mí mucho con los cierres de listas es ese círculo que se enciende. Y le digo círculo, me gusta la idea de círculo en esta imagen de algo cerrado, ¿no? Ese círculo que se enciende como gozando de lo que ocurre. Y es como una suerte de anteojera, ¿no? Una ceguera que existe en cuanto al show que habilita el cierre de listas, la intriga que habilita el cierre de listas. Y esto incluye en este círculo, obviamente, que a las personas que dentro del mundo de la política lo discuten, y por ejemplo al periodismo, ¿no? Es como esa retroalimentación entre esos dos sectores, tipo los políticos o la política, cierto sector de la política tiene un producto para venderle al mundo mediático, ¿no?, al periodismo político sobre todo, y el periodismo político también, cegado por esa apasionada efervescencia que le generan ese tiempo previo a la definición, juegan y es como un disfrute mutuo entre yo tengo información que a vos te va a interesar, uy, qué bueno, tiene información que me va a interesar y estoy reentusiasmado y te la cuento como si fuese una cosa reinteresante, y por fuera de ese círculo de goces mutuos está el conjunto de la sociedad que poco le interesa, es mi sensación, lo que están discutiéndose ahí. Y eso para mí es el principal problema, porque justamente a quien menos le interesa es a quien más le tiene que interesar. Y entonces lo que yo me pregunto es por qué la política no se pregunta cómo es que a quien más le tiene que interesar no le interese. Es casi como si, no sé, es como alguien que tiene un objetivo por delante no esté preocupado por cumplir ese objetivo, sino por vivir ese momento en términos individuales como una experiencia propia personal. Y eso me resulta llamativo y yo creo que tiene una respuesta, que la respuesta es que la política viene continuamente alejándose de la sociedad porque empieza a perder el sentido que tiene, que es el de transformar, pero el de transformar de manera colectiva, el de sentirse interpelado por aquellas personas, aquel ciudadano o ciudadana, como uno, por lo menos, al menos en materia superficial, que pretende representar y dirigir y tomar ciertas decisiones en representación del el resto del conjunto de la sociedad que no va a aspirar ni a postularse a algún cargo de representación. Y eso hace que los cierres de listas sean un núcleo cerrado, ¿no?, de mucho misterio, de mucha intriga, de mucho secretismo, de poca discusión de proyecto, de mucho poroteo personal, individual, de te doy y te saco y qué sé yo, y al final el cierre de listas es la decisión de 3 o 4 personas sentados alrededor de una mesa donde el sentido colectivo y popular de la política no existe. Y esas 4 personas sentadas gozando con 4 o 5 periodistas que están felices gozando de la intriga que está ocurriendo, mientras alrededor la gente poco le interesa, lo cual es un riesgo, porque que poco le interese es preocupante, porque hoy le interesa poco, mañana le interesa un poco menos, pasado le interesa un poco menos, y va a llegar un día en el que no le va a terminar de interesar en absoluto y además lo va a reemplazar por otra cosa.
Y yo creo que eso es lo que no se advierte. Ojo con un conjunto de la sociedad importante que reemplace la política por otra cosa que le resulte más interesante, más atractiva, más efectiva, ¿no? Y que, no sé, si uno analiza el mundo en el que estamos viviendo, hay un montón de elementos a dar cuenta de quiénes están reemplazando a la política en su sentido más básico. Bien. Entonces sí. yo mi crítica, para cerrar esta idea, digo, mi crítica pasa no en sí por lo que ocurre en el cotidiano de cada 2 años esas discusiones. A mí me parece que eso es como la trampa en la que creer que no está pasando nada y están operando un montón de cosas socialmente que no se advierten y que cuando llegue el momento en el que explote van a decir, ay, ¿cómo pasó esto? Y si hace décadas que están haciendo lo mismo. Todo cerrado, todo es un show, nadie discute, discuten pocos, cierran una cosa y después presentan y nadie se siente parte de esa discusión. Explotó la política y la cambiaron por algoritmos y empresas privadas. A ver, coincido en 50%, más o menos. Bueno, pensé que... Sí, es un buen porcentaje. Digamos, tratemos de generar polémica con el 50, entonces. Sí, yo creo que la política está utilizando, por lo menos hasta ahora, mecanismos que en otros ámbitos funcionan. Digo, ¿por qué un mercado de pases en el fútbol es tan exitoso? ¿Por qué todo el mundo está viendo a ver si la estrellita va a jugar en mi club, si el nombre rutilante va a estar ahí o va a representar a la selección argentina o lo que fuere, ¿no? Digo, ¿por qué si eso es tan exitoso, por qué en la política no? Yo creo que tengo un ensayo, una respuesta. Yo creo que el periodismo, digo, así como le sirve el mercado de pases en el fútbol, le sirve el cierre de listas. Digo, tienen los mismos formatos de no sé, de trabajo incluso. Esto de tratar de averiguar un dato que nadie lo tiene, tratar de velar, digo, sería totalmente hipócrita decir que el periodista que hubiese sabido que Alberto Fernández iba a ser candidato a presidente antes de que se anuncie, no hubiese tenido la bomba del año en sus manos, digo, y haberlo anunciado, creo que hubiese hablado muy bien de su trabajo. Pero más allá de eso, del trabajo periodístico, yo creo que la política cree, y ahí es donde yo acuerdo en parte con vos, que eso funciona, que el cierre de listas, en el formato que hoy por hoy se está dando, esto de llevar todo a último momento, de la expectativa, de ver qué hace el otro, de responder con una candidatura a otra candidatura previa y demás, yo creo que la política cree que eso funciona. ¿Por qué? Porque funciona en todos lados. Entonces, ¿por qué no va a funcionar en la política? Y yo creo que ahí, esa lógica es donde arranca a mostrar el error. Porque yo creo que la pregunta madre es, independientemente del cierre de listas, yo creo que de la política en general, es ¿qué espera la gente de la dirigencia política? Yo creo que esa es la pregunta madre. Y yo creo que la gente, o así por llamarlo algo homogéneo, yo sé que está mal, pero es un poco el común de la ciudadanía, no está esperando quién va a ser candidato, quién no, si encabeza, quién no encabeza, quién se queda afuera, sino que lo que está esperando es que se le solucionen problemas de su vida cotidiana, ¿no? Sí, pero yo ahí tengo una crítica, que eso también es parte del problema. Perdón que te interrumpa. Sí. Pero el problema también es creer que la política es que la gente espere qué. Eso es un error de la política. Porque si la gente espera qué, es que la gente, hablando así, ¿no? Como estamos muy masistas. La gente. Sí. El problema de la política es yo hago y el resto espera. Y ahí está el problema. No es yo hago y el resto espera. Me quedo así cruzado de brazos, yo estoy esperando que. No. Ahí tiene que haber una simbiosis entre, bueno, ¿y vos qué aportás? ¿Solamente votar cada 2 años cuando te ponen el nombre adelante de la mesa dentro del cuarto oscuro y agarrás el papel, lo metés en el sobre y te vas a tu casa? Eso es lo que se alimenta con todo este tipo con este sistema tan alejado del conjunto de la sociedad, que es que la política es, cada 2 años te golpeo la puerta de tu casa, te dejo una boleta, te paso un papelito por abajo del coso, te espero el domingo en la escuela que te tocó, a entrar ahí, agarrar el papel, meterlo en el sobre y chao, te fuiste a tu casa, no hiciste más nada. Y eso, la política también es culpable de que solamente sea eso por momentos. Y otra cosa, vos decís, funciona. Para la política funciona como si fuese un partido de fútbol, porque para la política pareciera ser que funcionar es ganar. Solamente es ganar. Si se gana es que funciona.
Y en la política no es que funciona cuando se gana, funciona cuando pasan un montón de otras cosas. Y el desafío que yo creo que tiene la política por delante es lograr que la política sea más cotidiana, que esté en el cotidiano, en el día a día, en la discusión constante. Y no es esto, que la gente viva aburrida, metida en un salón de debate, ¿no?, sobre distintos temas de la política en general. Me refiero a que uno se sienta más parte de las discusiones que se están tomando, de las decisiones que se están tomando, que se sienta más representado aún bajo el sistema que tenemos, que es este, que no se ha pensado otro, al margen de que podría pensarse otro, pero eso ya es una discusión mucho más compleja. La idea del funcionar es ganar, para mí, es parte del error de la política. Creer que solamente es ganar y ahí funciona. Yo siento que, a ver, ¿por qué diciendo con vos? No digo que esté mal lo que vos decís, digo que es utópico. Porque si trasladamos la misma lógica a otros sectores que son los que estamos comparando el cierre de listas, digo, si Argentina perdía la final de la Copa América era un fracaso, ¿no? Y no dejaba de ser un logro que son muchos pibes que están entrando en el mundo de la selección argentina, además que hayan llegado a una final, la mayoría en su primer roce con el fútbol de élite internacional, ¿no? Yo creo que también hay una forma de esto del ser argentino, que yo creo que es lo que hay que cuestionarse realmente, y no estar reproduciéndolo, que yo creo que ahí es donde arranca el problema del cierre de listas, reproducir lógicas que generan resultados que después criticamos, ¿no? De todas maneras, yo creo que el gran desafío es encontrar un mecanismo que hoy por hoy genere dos cosas. Por un lado, que sea atractivo para la ciudadanía, y segundo, que discuta un cierre de listas, ¿no? Porque el cierre de listas es algo que tiene que pasar. Digo, en algún momento la política tiene que elegir a sus candidatos. Por ejemplo, en la lógica de los partidos políticos tradicionales, esto se dirimía en internas, en las internas partidarias, ¿no? Esto que, puertas para adentro, los afiliados de los partidos decían, bueno, hay dos líneas internas que impulsan a estos candidatos, vamos a elecciones. Y el que ganaba, por lo general, no imponía su lista, pero sí tenía potestad para elegir. Hoy los liderazgos se construyen de otra forma, mucho más personalistas. Digo, esto de Cristina es la que manda, esto de toda la discusión en Juntos por el Cambio, de que Macri era el líder, no era el líder, quién decide. Quedó claro que Larreta está construyendo un liderazgo de cara a lo que viene. Tienen otras formas, otras lógicas de hacer política en Juntos, esto de, por lo general, el líder es el candidato a presidente, y pareciera que Larreta está generando eso. Pero yo particularmente creo que, insisto con lo que venía contando, ¿qué espera? Y insisto, no suena pasivo, pero sí suena a un análisis bastante interesante y que yo creo que la política tiene que hacer. ¿Qué espera la gente de la política? ¿No? Digo, uno dice, ¿espera que su dirigente sea candidato a presidente? Es probable, pero no pasa ni por cerca de la mayoría de los casos. La mayoría de los casos quieren que le resuelvan los problemas de la vida cotidiana. Porque justamente cuando eso no pasa, a los primeros que acusan es a los dirigentes políticos, ¿no? Esto es decir, no llego a fin de mes, ¿pero qué? Y Alberto Fernández que me aumenta los impuestos y me sube la nafta. Digo, también hay que tener ese ojo en analizar lo que la gente ha construido de lo que espera de la política. Y espera básicamente esto, que no le aumente los impuestos, que le facilite la vida, que le permita ir de vacaciones. Eso por ahí en un sector medio. En un sector alto, que no le cobren muchos impuestos, que lo dejen evadir tranquilo, que lo dejen hacer la plata con lo que quieren, que no le restrinjan libertades. ¿Qué espera la persona más pobre? Digo, que le den o que le brinden oportunidades que no tuvo nunca, o que le den algo que no tiene, ¿no? Entonces, si uno lo analiza, digo, en los conceptos que analizabas vos, me parece que es recontra válido. Ahora, siento que es muy utópico para la construcción de la ciudadanía argentina por la política, y al revés. Y yo creo que ahí es donde hay un error más grande. Que uno vea que la ciudadanía construye prejuicios o conceptualizaciones de la política
me parece mucho más válido que la política se quede en esa zona de confort de decir, no, pero bueno, el vecino espera cada 2 años que Cristina sea la candidata y va y vota. Yo creo que, me parece que no están bien ninguna de las dos cosas, pero las responsabilidades de cuestionarse eso son distintas. Y ahí yo creo que la política tiene un enorme desafío. En este último cierre de listas yo considero particularmente que se ha visto alguna respuesta a esto de empezar a entender un cierre no por los nombres, sino por las ideas y los proyectos y las respuestas a la gente. Veremos si es algo que se mantiene o si los personalismos harán que, por ejemplo, Cristina vuelva a ser candidata en 2023, que Mauricio Macri vuelva a ser candidato en 2023 y que se apuesta al nombre y no a la idea detrás del nombre. Sí, de todos modos, si ambos fuesen candidatos, hay ideas detrás de esos candidatos bastante claras, me parece, en ese sentido. Simplemente para cerrar, yo considero que sí, que tiene una alta dosis de utópico lo que yo propongo. Lo que pasa que me parece que si no, podríamos decir que ya está anulada la discusión, que así como está bien, y entonces listo, cualquier cosa que se proponga modificar lo que ya está es utópico, listo, así que esto es lo mejor que puede salir. No, yo no creo que... La utopía sirve para caminar, dijo. Sí, pero sin caer en esa que es, digamos, la más clásica definición, ¿no? Que señalaba Galeano del horizonte, que sirve para caminar, qué sé yo. La política tiene la principal responsabilidad, porque es la que decide jugar ese juego y debería ser más consciente de para qué juega ese juego. Entonces, yo, por ejemplo, cuando la Argentina discutió, la que lo hemos tratado en algún otro episodio, la reforma del sistema político donde se insertó la idea de las primarias, la discusión que hubo ahí, en términos teóricos al menos, ¿no? Era muy clara, muy concreta, es decir, la sociedad tiene que participar de la elección de sus candidatos, decía. Hay que acercar más la política al conjunto de la sociedad. Es decir, a mí lo que me apasiona de esa discusión es que tenía en cuenta, al plantear, acá hay que hacer primarias para que no haya tantos personalismos disueltos por ahí, que se junten, que puedan confrontar ideas y ponerse de acuerdo para armar frentes y que esos frentes se den de cara a la sociedad, que la sociedad pueda elegir cuál de las dos propuestas dentro de un mismo frente gane. Estaba el perfil, la idea de que la sociedad tiene que participar cada vez más. Eso no se puede abandonar. Y eso no es utópico, esa era una discusión real, concreta. Lo que pasa es que después se lo fagocita la discusión del poder. Entonces, el desafío lo tiene la política, de poder lograr un equilibrio entre el poder que están discutiendo y la posibilidad de ser honestos con la política y con el conjunto de la sociedad. Yo creo que ese es el desafío. Que lo tomen lo utópico como camino, bueno, si lo quieren tomar como camino, tómenlo. Ahora, que necesita ser discutido, pues no puede ser que 4 decidan cosas que al resto no le interesa y que el resto sea solo convocado para votar y que solamente espere cruzado de brazos que le solucionen los problemas, porque la política es mucho más que eso. Y si solamente me quedo sentado de brazos esperando que funcione, cuando no funciona, tengo un solo culpable, un solo responsable y algo fácil de eliminar. Elimino la política y busco otra forma de que me solucionen mis problemas. Y eso es lo que puede llegar a pasar y es grave, porque ya tenemos gente invirtiendo plata en volar al espacio, ¿sí? Que aparenta ser mucho más eficiente que aquellos que te proponen cada 2 años solucionarte la vida. Bueno, espero que hayas volado hasta el espacio con este episodio y que te hayas quedado pensando un montón en este tema y en tantos otros, porque no es el único. Si te vas a nuestro canal de Spotify, a nuestro canal de YouTube, vas a encontrar un montón de temas en los que discutimos y en los que hemos decidido en esta tercera temporada, junto a Yami, junto a Leo, no hablar de política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablen de poli en Twitter.